Buenas noches, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el caso de la campaña de Louis Vuitton por el uso de la fotografía de pesca de cormorant y nuestro tema ¿es inspiración o apropiación cultural? Mi nombre es Daniela Sandoval y vamos a empezar cómo vamos a distribuir nuestro video. Vamos a empezar con la introducción, después nuestro sustento teórico, nuestro sustento normativo, nuestro análisis de caso y nuestras conclusiones. Nuestro objetivo es analizar si esta campaña publicitaria de la Met du Voyage de Louis Vuitton consiste en un caso de apropiación cultural, ya que usó imágenes asociadas con la tradición centenaria de la pesca con cormoranes en Guangxi, China, sin participación, reconocimiento, beneficios para la comunidad que preserva dicha práctica. Con las perspectivas, con base en los conceptos de la OMPI de 2019, el análisis de París 2021, de Verge 2022, así como el marco jurídico internacional de la ley china sobre el patrimonio cultural, vamos a proponer una estrategia jurídica de defensa para la comunidad afectada y así saber si nuestro marco jurídico chino se encuentra en sintonía con la OMPI. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Gladys Valdés Vilchis y yo hablaré del sustento teórico. En el artículo Frenar la apropiación cultural de la industria de la moda mediante la propiedad intelectual de 2019, Vecina plantea que no existe una definición única de apropiación cultural. En la página 11 de su artículo la describe como cuando una cultura dominante toma expresiones tradicionales de otro grupo, sin permiso, sin reconocer su origen ni dar compensación. En la página 13 aclara que no todo intercambio entre culturas es apropiación, porque depende del contexto y de si hay respeto al usar esos elementos. En la página 15 señala que las leyes de propiedad intelectual actuales casi no protegen estas expresiones, así que quedan en dominio público y muy expuestas a que se usen sin control. En el artículo del País se habla de lo complicado que es marcar dónde termina la inspiración y dónde empieza la apropiación cultural. Aquí se explica que no siempre que se toma algo de otra cultura ya se está cayendo en apropiación, porque al final las culturas viven intercambiando cosas todo el tiempo. El problema es cuando las empresas, sobre todo con diseños o elementos de comunidades indígenas, los usan sin decir de dónde salieron, sin trabajar junto con quienes los crearon o sin tomar en cuenta el valor, el significado que tienen para esas comunidades. Por ello, el artículo eh, menciona que la delgada línea justo entre la inspiración y la apropiación cultural de 2021 plantea que analizar estos casos hace referencia a que hay que fijarse en el contexto, en cómo es la relación entre las empresas y las comunidades y también en quién se queda con los beneficios cuando se venden estos productos o servicios. Y para cerrar, The Verge en su artículo Mexico's Cultural Appropriation Law Will Transform the Fashion Industry de 2022 revisa lo que hizo México ante la apropiación cultural. Se menciona en la página 1 que se aprobó una ley que busca proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta ley reconoce que las expresiones culturales tradicionales son colectivas, es decir, no le pertenecen a una sola persona. Por ello intenta poner reglas sobre cómo terceros pueden reproducirlas o venderlas. The Verge lo explica en la página 1 y 2, pero el mismo artículo también menciona las críticas que salieron. Lo importante es que las comunidades participen de forma directa en todo el proceso, porque proteger su patrimonio va más allá de firmar acuerdos. Y esto lo señala en la página 3 del mismo artículo. Buenas noches, mi nombre es Leila Solano David y yo les voy a hablar de lo que es el sustento normativo. Marco internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho de conservar, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, así como sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales. Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007. La Convención para la Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial destaca la importancia de proteger prácticas, conocimientos y manifestaciones culturales que las comunidades han transmitido de generación en generación y que constituyen parte fundamental de su identidad colectiva, UNESCO 2003. La legislación aplicable. Resulta razonable considerar los estándares promovidos por las Naciones Unidas y la UNESCO para orientar la protección de las manifestaciones culturales tradicionales. Dichos instrumentos coinciden en reconocer que las comunidades que preservan y transmiten estas expresiones poseen intereses legítimos respecto a la manera en que son utilizadas, representadas o aprovechadas comercialmente. Asamblea General de las Naciones Unidas 2007, UNESCO 2003. Nuestro link es www.un.org, /ESA, /SOCDEV, /UCFID Documents, DRPS. Hola, buenas noches. Soy Gabriela Segura González y el análisis del caso es el marco internacional, protección del patrimonio y de las expresiones culturales tradicionales. A nivel internacional, los instrumentos de las organizaciones globales coinciden en que las comunidades que preservan y transmiten manifestaciones culturales tradicionales poseen legítimos sobre cómo se usan y cómo comercializan estas expresiones.
Los pilares aplicables son el derecho a la conversación, control patrimonial, es decir, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Establece que estas comunidades tienen el derecho innato de conservar, controlar, proteger y desarrollar tanto su patrimonio cultural como sus conocimientos y expresiones tradicionales. También la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003, subraya la importancia de brindar estas prácticas y conocimientos heredados de generación en generación, dado que son la base de su identidad colectiva. Los mecanismos contra la apropiación indebida, es decir, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o MPI, recalca la urgencia de aplicar mecanismos específicos que inviten el uso no autorizado a la apropiación indebida de las tradiciones. La explotación comercial de expresión cultural tradicional sin retribución, bajo los criterios de la OMPI, utiliza la vestimenta tradicional de los pescadores, sus balsas de bambú y la técnica de cormorán para promocionar y vender artículos de lujo occidentales como maletas o bolsos, califica directamente como una explotación comercial de una expresión cultural tradicional. Esto activa la necesidad de un reparto justo y equitativo de beneficios con la comunidad. Siguiente, por favor. Marco jurídico nacional, República Popular China. El eje central de legalidad es dado que la pesca con cormorán es un pilar cultural originario de la región de Guangxi. La legislación de la República Popular China es el marco directo para evaluar la legalidad local del uso de la imagen. Esta se divide en dos dimensiones. Dimensión 1 es la dimensión colectiva y cultural, Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial 2011. El hecho chino intenta equilibrar el crecimiento económico con la preservación de su identidad, prohibición de distorsión y degradación. El artículo 34 de esta ley estipula de forma clara que cualquier uso que se haga del patrimonio cultural inmaterial debe de respetar estrictamente su connotación cultural, prohibiendo que la práctica sea distorsionada, degradada o dañada. Aplicación al caso de Luis Butón. Si la marca de lujo reduce a los pescadores y su técnica ancestral a un simple fondo estético o utilidad de moda, para elevar el estatus de sus productos comerciales, omitiendo honrar o explicar el verdadero origen e historia de la práctica, se abre la puerta para argumentar una descontextualización y degradación comercial ante las autoridades locales de turismo y cultura. 2. Dimensión individual civil, el derecho de la propia imagen. Código Civil 2020. Más allá de la protección al código cultural, existe una barrera legal drástica a nivel individual plasmada en el libro cuarto. Derechos de la personalidad del Código Civil de China. Consentimiento explícito. En el artículo 1019 prohíbe determinadamente la captura de digitación, comercialización o uso de la imagen de una persona natural a través de la fotografía sin que interceda su consentimiento expreso. La aplicación al caso de Luis Butón es si en la campaña fotográfica aparecen pescadores reales cuyos rostros o rasgos resulten reconocibles, la marca está obligada a contar con un contrato de cesión de derechos de imagen. Sin este documento, la explotación es el ámbito civil individual, se vuelve ilegal. Buenas noches, mi nombre es Ana Jenny Siles Buendía y estas son nuestras conclusiones como equipo. Analizando el caso de Luis Vuitton, ya teniendo las bases tanto en el marco normativo nacional como internacional y con el análisis del caso, podemos concluir en primer lugar que nuestro análisis confirma que la compañía de Luis Vuitton reúne los elementos de vecina en la revista de la OMPI de 2019 y El París en 2021 e identifican como apropiación cultural, es decir, el uso de una expresión cultural tradicional sin autorización, sin reconocimiento y sin compensación para la comunidad de Guangxi. En segundo lugar, podemos identificar una brecha entre el principio ético y la exigibilidad jurídica real. Es decir, tanto la Declaración de la ONU de 2007 en su artículo 31 como la Convención de la UNESCO de 2003 reconocen el derecho de las comunidades a controlar su patrimonio cultural. Y la propia OMPI señala la necesidad de mecanismos contra la apropiación indebida. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos otorga a la comunidad un derecho que pueda exigir directamente ante una corte. Es por eso que la defensa efectiva recae en la legislación china. Siguiente, por favor. A nivel colectivo, en el artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2011, que sanciona la delegación en la degradación comercial de una tradición, y a nivel individual, en el artículo 1019, como ya lo mencionaron mis compañeras anteriormente, del Código Civil chino de 2020, que protege el derecho a la propia imagen si los pescadores son identificables y no dieron su conocimiento expreso. Más allá del caso puntual, encontramos que este patrón no es aislado. The Verge documenta en 2022 el mismo fenómeno en México, donde comunidades indígenas y afroamericanas ven sus textiles y bordados como un fondo decorativo sin diálogo previo. Esto revela una asimetría estructural entre las marcas de lujo global y las comunidades poseedoras del conocimiento tradicional.
Finalmente, podemos decir que el vacío del derecho internacional refuerza por qué es tan relevante que el Comité Intergubernamental de la OMPI continúe desarrollando un instrumento vinculante sobre expresiones culturales tradicionales, ya que depender solo de la buena voluntad corporativa resulta insuficiente, perdón. Por ello, ponemos una estructura en tres fuentes: la vía administrativa china, la vía civil individual, si aplica, y la presión paralela a través de los marcos de la ONU, la UNESCO y la OMPI, para lograr este reconocimiento y un reparto justo de beneficios a la comunidad. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. A continuación están las fuentes en donde sacamos toda nuestra información. Referencias bibliográficas.